noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas, en las claves geopolíticas, aunque hay que mirar y mucho en lo económico, a una decisión de tipos del Banco de Inglaterra que ha quedado descafeinada, porque aunque ha subido solo 0,25%, es decir, 25 puntos básicos, y lo dejan en 5,25, aún así hay ciertas cosas que vigilar, igual que el empleo en Estados Unidos, ojo, porque las solicitudes semanales por desempleo en Estados Unidos le siguen dando sustos a la Reserva Federal, y eso hace, entre otras cosas, que el mercado caiga. Porque empiezan a descontar que también hay subidas de tipos de la propia Reserva Federal en septiembre. Ya saben que en agosto no hay decisión, sí que hay reunión, Jackson Hole, pero no hay decisión. Les decía, primero, en lo geopolítico, Europa acaba de adoptar nuevas medidas para que Rusia no eluda las sanciones, dicen, a través de Bielorrusia. Es verdad que no lo hace solo a través de Bielorrusia. Si fuera solo eso, el Consejo de Países de la Unión Europea, el Consejo Europeo, ha adoptado nuevas medidas restrictivas para, dicen, ayudar a garantizar que las sanciones contra Rusia no sean sorteadas a través de Bielorrusia. En concreto, desde la Comisión Europea dicen que las nuevas medidas son una alineación más estrecha de las sanciones existentes contra Moscú y las acordadas también contra Minsk, contra Bielorrusia. Y en ese comunicado de la Comisión Europea, entre otras muchas cosas, se están cifrando cuáles son esa serie de productos y tecnologías altamente sensibles que contribuyan a la mejora militar y tecnológica de Rusia y que, por tanto, deben de ser no solo sancionadas, que ya lo están, sino vigiladas especialmente para que no se salten las sanciones a través de Bielorrusia. En ese sentido, el Consejo impone prohibición adicional a la exportación de armas de fuego, municiones y bienes y tecnología que puedan ser usados en la aviación o en la industria aeroespacial. Medidas, insisto, que están incrementando y que están implementando para ver cómo se hacen esos controles. Es verdad que en el comunicado, aunque ha dicho que han llegado a un acuerdo para implementar no nuevas sanciones, insisto, sino nuevos controles sobre lo que está haciendo particularmente Bielorrusia, que al parecer está recogiendo ese tipo de piezas desde algunos otros puntos y se lo da a Rusia con esa facilidad. Viene eludiendo las sanciones Rusia, que tiene también su miga particular, pero bueno, están intentando evitar que eso ocurra con facilidad. Hay que verlo, porque las sanciones no recaen sobre Bielorrusia en sí, muchas de ellas. Sí que es verdad que Minsk, lo decíamos, está también sancionado. Bueno, pues ahora están intentando incrementar los controles sobre Bielorrusia. Bueno, a ver si esta vez funciona. No sería la primera vez que esto se escapa. Sigue hablándose de lo que ayer era un rumor y hoy es oficial, que es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, quiere una cumbre de paz en el próximo mes de otoño. Lo curioso es que la cumbre de paz no se está contando ni está ni se le espera a Rusia, así que va a ser algo descafeinado, la verdad. No sé qué va a salir exactamente de ahí y no sabemos tampoco si esto era exactamente lo que iba a anunciar Zelensky en cuanto a su política exterior, que esta semana iba a tener, decía, en días históricos. Deben de estar siendo, de todas formas, reuniones, entendemos, privadas, porque no está saliendo nada y lo que sí hemos visto a Zelensky es cómo visitaba sus propias tropas o recibía incluso un homenaje de uno de sus batallones de fusileros. En todo caso, insisto, en Ucrania de momento siguen con los intercambios de golpes vía drones, sigue sin haber acuerdo sobre el Mar Negro, por más que presione Europa al G20 para que a su vez presione a Ucrania para que salga adelante el acuerdo del grano. Hay que recordar que el grano de Ucrania en su mayoría va a parar a Europa y es quien está siendo la principal perjudicada de todo esto. Pero es que además hay que sumarles, por cierto, a lo de Europa, al grano a Europa, hay que sumarles que en Níger siguen teniendo problemas con el asunto del uranio, séptimo mayor productor de uranio del mundo. Evidentemente de Rusia tampoco podrían no obtenerlo en un momento dado, pero es curioso porque no se ha cortado ese flujo. Pero además vamos a tener de nuevo problemas en los precios, ahora iremos en lo económico con todo ello, por culpa de Arabia Saudí, que ha extendido su recorte en la producción, está subiendo el petróleo, y lo vamos a ver porque esto influye también sobre los tipos de interés. Pero ya que estamos con este asunto geopolítico, por terminar, lo cerramos en Estados Unidos, donde Donald Trump comparece por fin, por primera vez además, tras esa última imputación en el día de ayer. Donald Trump hace su primera aparición tras el último caso penal que se ha presentado en su contra el expresidente, pues cargos por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, una audiencia que está teniendo ante el Tribunal Federal en Washington, 2 días después de que el Departamento de Justicia le acusara de 4 cargos penales, incluidas conspiraciones para defraudar a los Estados Unidos, obstruir los procedimientos oficiales, entre ellos, o incluso tratar de manipular las elecciones del 2020. Insisto, en eso están. Todo esto surgió a raíz también de los hechos ocurridos en su momento en el Capitolio, que se convirtió en un poco en aquel símbolo de la fragilidad que podía tener incluso el sistema estadounidense, que era asalto al Capitolio de pronto. El caso es que la acusación contra Trump dice que hay un esquema criminal
para detener la certificación de la victoria legítima de Joe Biden con 6 co-conspiradores. Es decir, no dicen que lo sea el propio Donald Trump, de hecho, le califican como el segundo dentro de toda la trama, pero es verdad que dicen que él encara de esta forma todos estos cargos penales porque dicen que sí que ha intentado manipular. Lo dice Jack Smith, ya saben que es el fiscal especial encargado de este caso, y de otro, en el que también está imputado en una persecución que Donald Trump considera personal, en este caso en Miami. Primera comparecencia, insisto, hoy, donde evidentemente Donald Trump debe proporcionar información personal, la dirección, la fecha de nacimiento, en fin, es una suerte de trámite que debe pasar el propio Trump, que ya se ha declarado inocente de una docena de cargos penales en el caso de Miami y que volverá a hacer, está haciendo lo propio con el asunto de las injerencias de 2020 y la manipulación electoral, así como los cargos de conspiración. En eso está, en ese trámite, y declarándose, insisto, inocente. Veremos luego qué pasa, porque, insisto, este trámite ya lo ha vivido, es la tercera vez casi que lo va a vivir el propio Donald Trump. En lo económico, les decía yo, protagonismo indiscutible y espectacular para un dato que les damos cada semana, que son las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Es un indicador, en realidad, para los despidos. Pero lo que dan a entender en el día de hoy ese indicador es que el mercado laboral pasa completamente de los esfuerzos que está haciendo la Reserva Federal para que la economía caiga. Todavía falta por conocer mañana, viernes, las cifras nacionales de empleo. Importante, y además tendremos aquí, por supuesto, ese especial en Negocios Televisión mirando lo que ocurre allí. Pero las solicitudes iniciales de desempleo, en la semana que finalizó el 29 de julio, es decir, esta pasada, se fueron a 227.000. Es decir, que según el Departamento de Trabajo, esto queda ligeramente, solo ligeramente por encima de los 221.000 de la semana anterior y va muy en línea con lo que prevén los economistas, que de hecho esperan que el propio informe de trabajo de mañana explique o muestre una creación de 200.000 puestos de trabajo en julio. Es verdad, ¿va a estar por debajo de los 209.000 que se ganaron en junio? Sí. ¿Que se crearon en junio? Sí. Pero es una creación casi igual, otros 200.000 puestos creados en julio. Si esto es así, y las peticiones de subsidios semanales por desempleo nos dan la pista de que va a ser así el dato de mañana, lo que estamos viendo es que el empleo, insisto, por las políticas fiscales de Biden, por la razón que sea, está obviando por completo a la Reserva Federal. Está pasando de la destrucción económica, le está dando igual la destrucción económica al sector del trabajo en Estados Unidos, a la economía estadounidense, que está aguantando y con qué solidez, además. Si creó 200.000 puestos de trabajo en julio, ojo, porque lo que va a empezar a descontar el mercado, si es que no lo está descontando ya con las caídas de ayer y las de hoy, es que la Reserva Federal va a subir tipos de interés en septiembre. Y nos reíamos cuando decíamos que había pausa y a lo mejor alguno estaba vaticinando que era pausa para volver a subir, no para pivotar y ir hacia abajo. Bueno, pues menos luego porque parece que podría ocurrir. A tenor de los datos de empleo, y las políticas fiscales de Biden siguen disparadas, y además las respalda la secretaria del Tesoro, dinero, 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 que no deja de inyectar, a pesar de la rebaja de calificación de Fitch, que dice que es que esto no puede seguir así. Janet Yellen ya dijo que es que llega en mala hora. Incluso Warren Buffett ha salido a decir que no es un buen momento y que no afecta al dólar ni influye para nada en las expectativas económicas de Estados Unidos la rebaja de Fitch. La realidad es que Fitch lo que viene a decir con esa rebaja es, oiga, no pueden emitir deuda sin medida y sin control para que el gobierno pague las políticas fiscales porque pasa esto. Que por mucho que suba tipos la Reserva Federal, no destruye nada. Porque el personal sigue teniendo dinero a las puertas y sobre todo la convicción de que es así. Y eso a pesar de que hay datos, como por ejemplo en las encuestas que hay sobre si se van a encontrar o no nuevos empleos en Estados Unidos, que dicen que efectivamente los estadounidenses medios empiezan a tener más miedo a cambiar de empleo. Pero eso es una cosa, una percepción que se empieza a dar, es real, pero no ha acabado del todo la Reserva Federal su trabajo si la generación de puestos de trabajo sigue siendo tan importante y tan impresionante en Estados Unidos. Insisto, el mercado empieza a descontar que en septiembre tenemos nueva subida de tipos de interés. Donde ya la hemos tenido a día de hoy es en el Banco de Inglaterra de la mano de Andrew Bailey. Interés, tipos, ahí están viendo el gráfico, lo ponemos enseguida, al 5,25%. El Banco de Inglaterra eleva así las tasas de interés, nuevo máximo en los últimos 15 años. Dice que su lucha contra la inflación puede requerir condiciones de préstamo más estrictas. Toma, no. Y durante un periodo más prolongado. Toma, no.
Si ya lo tienes en el 5,25%, insisto, máximo de 15 años la subida de tipos de interés. Allí les asfixia la inflación, pero también las condiciones crediticias, que la salida del Brexit, el cierre del Brexit les ha venido en el peor momento posible en cuanto a la crisis que tiene el Reino Unido encima. Y el Banco Central lo que ha elevado es un poquito, un cuarto de punto, un poquito menos de lo que ellos mismos habían advertido originalmente, que iban a subir otro medio punto porcentual. Bueno, y lo han hecho un poco menos, un 0,25. Pero, aunque esto vaya en línea de las expectativas, la realidad es que los responsables del Banco Central Europeo no lo tienen claro. Hay varios miembros del Banco de Inglaterra que creen que hay que subir mucho más. De hecho, los mercados en su momento pensaban que el máximo iba a estar por debajo del 5,75 para febrero del año que viene. Y ya se están barajando fórmulas del 6,25 a finales de este año. ¿Qué ha dicho el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra? Que la puerta abierta y que si hay que tomar más acciones, habrá más acciones. Que de hecho, todo esto van a hacerlo durante los próximos meses o durante el tiempo que consideren suficiente, digo lo de subir los tipos de interés, lo de tener una política restrictiva, hasta que la inflación caiga al objetivo del 2%. Le han dicho, por cierto, si va a mover el objetivo del 2%. No. De momento ahí se va a quedar. Lo que ha hecho el banco es reducir el pronóstico de crecimiento para los próximos 2 años. Cada vez que sale Andrew Bailey, rebaja la previsión de crecimiento del país y eleva la perspectiva de inflación. Vamos, que nada termina de funcionar, que siguen en una crisis tremenda y que lo que iba a ser fantástico no está siendo fantástico. De hecho, originalmente se pensaba que el Banco de Inglaterra era quien mejor lo iba a hacer a principios de este año, nada de hace 1000 años. A principios de 2023 se pensaba que Bailey iba a conseguir bajar la inflación. No lo pensaban negocios de televisión, lo pensaban entre otros JP Morgan. Que iba a bajar la inflación en el Reino Unido hasta el 2%, que iban a ser los que mejor lo hicieran y que además la economía iba a crecer, evitando las huelgas, los problemas y todas las diatribas que estaba teniendo los distintos sectores con el gobierno ahora de Rishi Sunak. Está lejísimos de pasar todo eso. La realidad es que los tipos de interés están en el 5,25% en su máximo de 15 años, que no están logrando reducir la inflación al ritmo que desearían, sí que está bajando, pero sobre todo lo hacen por precios energéticos, donde además tiene un problema el gobierno de Sunak. Y es que no consiguen que la política energética dependa exclusivamente del Reino Unido, así que están al albur de lo que ocurra afuera. E insisto, se lo veníamos contando y enseguida lo vemos con más detalle. Arabia Saudí recorta precios, el crudo va a salir más caro. O sea, recorta producción, pues los precios van a subir, el crudo va a salir más caro. Lo mismo con Rusia. Y no quiero hablarles del problema que puede surgir con el uranio si a lo de Níger se empiezan a unir determinados países en África. O sea, el problema que estamos viendo en Reino Unido es el más grave económicamente hablando de todas las economías occidentales, probablemente, descontando una Alemania que es que ya vive ese drama de estar en contracción, pero es verdad que poniéndole las prebendas hacia una mejor solución. O sea, Alemania sí está intentando enfocar sus sectores. Reino Unido no lo está consiguiendo. Ese es el problema que hay exactamente allí. Por cierto, que hablando de problemas y gordos en lo económico, protagonismo para Argentina. Es probable que el 13 de agosto, por cierto que tienen elecciones, es la primera vez que va a converger todo en torno a un cambio de política que, bueno, vienen esperando desde hace bastante en Argentina. Digo, Argentina es probable que tenga que devaluar un 20% el peso para hacer frente a los pagos. Esto va a ser un problema, un problemón. El Fondo Monetario Internacional le aceptaría la fórmula, luego a ver a cuánto le cobra el siguiente préstamo y cómo, porque esa es otra, pero habrá muchos inversores que tengan determinadas cláusulas en los contratos de compra de bonos del Banco Argentino y del Estado argentino que no permitan esto o que le pongan una demanda o que le cueste más dinero. Devaluar el peso le eleve el coste por otro lado. Pero es que el temor a que esa devaluación el 13 de agosto tenga que ser obligatoria, porque hasta ahora el gobierno está huyendo de esa devaluación, está intentando que eso no ocurra. Pero el temor es tal que las empresas están pagando en efectivo todo lo que pueden y los ciudadanos igual están soltando todo el efectivo que pueden. Porque esperan que haya un corralito, como en 2001. Y eso les deje clavados. Para que se hagan la idea, los contratos de futuros de divisas en el mercado local estaban en 329 pesos por dólar a finales de agosto. Quiero decir, de esos futuros. Cuando hace apenas, la tasa oficial está en 277. Es decir, que la tasa oficial habrá 277 pesos por dólar a final del mes de agosto y, sin embargo, el mercado en B ya descuenta 329 dólares por peso, que es bastante más. Estamos hablando de una subida de casi el 30%
solo en el descontado que hay en el secundario. Pero es que si nos vamos al dólar blue, la subida está siendo espectacular. Es casi mejor invertir en eso ahora mismo, comprar dólares en B, lo que llaman ayer blue, que invertir en vivienda, prácticamente. O sea, la rentabilidad está siendo espectacular porque nadie cree ya en el peso. La probabilidad de que haya una caída abrupta del peso depende en realidad de los resultados que haya en esas elecciones primarias que les comento del 13 de agosto. Allí, en cabeza, está Sergio Massa, el que hasta ahora es el ministro de Economía. ¿Tiene posibilidad de ganar? Sí, pero cuidado. Porque aparte de que tiene la inflación en el 115%, si Massa obtiene menos del 30% de los votos, lo más probable es que el Fondo Monetario Internacional, que no se fíe solo de la formación de ese gobierno en una segunda vuelta, haga a Massa negociar con toda la oposición, con el propio fondo. Y lo que está pidiendo la oposición en bloque es devaluar el peso para poder hacer frente a los pagos. Y a todo esto ya ha habido condonaciones de deuda por parte del Fondo Monetario Internacional y ha entrado Brasil a darle dinero en forma de yuanes para que haga también algunos pagos, que ese es otro préstamo. Argentina tiene un problema, bueno, viene teniendo una crisis tremenda cada X años, eso es la verdad, pero está teniendo un problema importante y vamos a ver cómo lo afrontan a partir del 13 de agosto. Terminando dos asuntos, uno, el petróleo rebota, se lo veníamos comentando, Arabia Saudita ha extendido los recortes de producción y los precios van a subir, de hecho, va a extender un recorte voluntario de producción de 1 millón de barriles de petróleo por día durante al menos un mes más, pero amenaza con hacerlo durante los próximos 6 meses. El recorte ya se puso en julio, se va a mantener hasta finales de septiembre, podría extenderse o profundizarse aún más, según la propia agencia estatal de noticias de Arabia Saudí. Un recorte voluntario adicional que refuerza esos esfuerzos de precaución que ya realizaban los países de la OPEP Plus, con el objetivo de apoyar, dicen, la estabilidad y el equilibrio de los mercados petroleros. La realidad es que esto es dinero que es, o sea, un precio que sube, dinero que le cobrarán a quien energéticamente necesite invertir en crudo, y eso pasa por una Europa que necesitará calentarse con eso al tiempo, porque de esto que se compra ahora se consume después también a finales de año. Y un último asunto en clave empresarial, Nintendo, que ha disparado sus beneficios récord en el primer trimestre fiscal gracias a las ventas del Zelda y a la película de Super Mario. De hecho, bate su récord de ganancias en el primer trimestre. Super Mario, la película más vista, y el último juego de la compañía, Legend of Zelda, ha vendido casi 20 millones de copias desde el lanzamiento. Así que ha crecido un 82% el beneficio operativo de Nintendo gracias a todo esto. Clave e importante porque ahí sí hay un mercado, ahí sí hay un consumo que está disparado. Hasta aquí, con este cierre empresarial, las noticias del día de hoy.